Tu aliento te ha estado diciendo algo importante desde hace meses, quizás años. Y lo más probable es que tú, igual que la mayoría de mis pacientes, hayas pensado que era simplemente algo que comiste, o que no tomaste suficiente agua, o que simplemente así es tu aliento. Pero hay 5 señales específicas en el aliento que aparecen cuando el azúcar en la sangre lleva tiempo fuera de control. Señales que casi nadie conecta con la diabetes porque nadie las enseña fuera del consultorio médico. Y hoy te voy a mostrar exactamente cuáles son y qué significan para tu salud ahora mismo. Me llamo Dra. Mai Jemison, soy endocrinóloga. Llevo más de 22 años tratando pacientes con diabetes, prediabetes y problemas metabólicos, la mayoría mayores de 55 años, muchos de ellos latinos como tú, viviendo en este país. Y lo que he aprendido en más de 2 décadas en esta especialidad, lo que veo confirmado en mi consultorio cada semana, es algo que la mayoría de los pacientes nunca escuchan fuera de la consulta médica. No lo comparto porque creo tener todas las respuestas. Lo comparto porque he visto a personas buenas, trabajadoras, que aman a sus familias, perder su salud de una manera que era completamente prevenible, si alguien les hubiera explicado esto antes. Quédate conmigo porque lo que estoy a punto de mostrarte es el tipo de información que comparto con mis pacientes en el consultorio, información que la mayoría de las personas nunca tiene la oportunidad de escuchar antes de que sea demasiado tarde. Antes de entrar a las 5 señales, necesito explicarte algo importante sobre cómo funciona el azúcar en el cuerpo, porque sin eso lo demás no va a tener el mismo peso. Piensa en tu cuerpo como en la estufa de tu cocina. La glucosa, el azúcar en la sangre, es el gas que necesitas para que todo funcione. La insulina es como la perilla que controla el flujo de ese gas. Cuando la insulina funciona bien, el gas llega justo donde tiene que llegar, en la cantidad correcta, en el momento correcto. Pero cuando hay diabetes o prediabetes, esa perilla empieza a fallar. Y cuando el gas no entra bien a las células porque la perilla no funciona, el cuerpo empieza a buscar otras fuentes de energía, empieza a quemar grasa. Y cuando quema grasa de una manera acelerada y descontrolada, produce unos residuos químicos que se llaman cetonas. Esas cetonas tienen que salir del cuerpo de alguna manera. Y una de las maneras más directas que tiene el cuerpo de sacarlas es a través del aliento. Eso es lo que está pasando realmente cuando el aliento cambia de ciertas maneras específicas. No es higiene dental, no es lo que comiste, es el cuerpo diciéndote que algo está fallando por dentro. Ya después de los 60 años, ese proceso ocurre de manera más acelerada y con consecuencias más serias, porque el margen que el cuerpo tiene para compensar ya no es el mismo que tenía a los 40. La primera señal que quiero que conozcas es un aliento dulce, no como el de un caramelo exactamente, sino más bien como fruta demasiado madura, o como algo ligeramente agridulce. La mayoría de mis pacientes que tienen esto me dicen que pensaron que era el maquillaje, o el enjuague bucal, o el desayuno de esa mañana. Comí mango, doctora, es por eso. Y yo entiendo esa explicación, tiene sentido. El problema es que ese aliento dulce, cuando no está relacionado con lo que comiste horas antes, es una señal de que el cuerpo está quemando grasa de emergencia porque las células no están recibiendo suficiente glucosa. Esas cetonas que te mencioné antes, ese residuo de la quema de grasa, muchas de ellas son compuestos que huelen exactamente así, a fruta madura, ligeramente dulce, un poco raro. Es como cuando dejas fruta en la cocina demasiado tiempo y empieza a fermentar. Ese olor no es agradable ni desagradable al principio, simplemente está ahí. Y en el aliento, eso es exactamente lo que les pasa a muchas personas con azúcar alta descontrolada por meses o años. Según la Asociación Americana de la Diabetes, hay millones de personas en este país que viven con diabetes sin saberlo, y muchas de ellas tienen este tipo de señales que simplemente nunca conectaron con el azúcar. Lo que puedes hacer hoy es prestar atención a si este olor está presente principalmente por las mañanas, antes de comer nada, antes del café, antes del desayuno. Si lo notas de manera consistente, anótalo, habla con tu médico, no esperes. La segunda señal es un aliento que huele a acetona, como quita esmalte, como alcohol o como algo químico que no tiene nada que ver con lo que comiste. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años me dicen que pensaron que era algo del estómago, o que quizás se les olvidó cepillarse bien la noche anterior. Pero escucha bien lo que te voy a decir, porque esto es importante.
El olor a acetona en el aliento es una de las señales más claras de que el cuerpo está en un estado de cetosis metabólica y en personas con diabetes tipo 2, metabólica, 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 y en personas con diabetes puede ser una advertencia seria de que el azúcar lleva mucho tiempo fuera de control. Imagínate una fábrica que normalmente funciona con electricidad, pero de repente la corriente se va. Para seguir trabajando, empiezan a quemar cualquier cosa que tengan disponible, madera, papel, lo que sea. Ese proceso produce humo. El olor a acetona en el aliento es el humo de esa fábrica quemando lo que no debería estar quemando. Los Centros para el Control de Enfermedades, el CDC, reportan que cuando la diabetes tipo 2 no está bien controlada por periodos prolongados, el riesgo de complicaciones renales, neurológicas y cardiovasculares aumenta de manera significativa. Y detrás de ese número están personas reales, personas que vivieron durante meses con señales así en su aliento y que nunca nadie les dijo qué significaban. Si notas un olor a acetona que aparece y desaparece, especialmente en ayunas o después de no comer por varias horas, por favor no lo ignores. Habla con tu médico. Pide un análisis de glucosa en ayunas. Un resultado de laboratorio puede darte una respuesta clara en 48 horas. Si tienes un familiar mayor de 60 años, un papá, una mamá, un hermano, una cuñada, lo que acabo de decir les aplica directamente a ellos también. Guarda este video. Mándalo por WhatsApp cuando terminemos, porque hay personas en tu familia que pueden tener estas señales en este momento y no saben lo que significan. Quiero pausar aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Has notado alguna vez un olor raro en tu aliento que no puedes explicar con lo que comiste? ¿Algo que aparece por las mañanas o después de horas sin comer? Si la respuesta es sí, aunque sea una sola vez, ve a los comentarios ahora mismo y escribe la palabra sí. Solo eso, en mayúsculas. Leo cada comentario en este canal. Todos. La tercera señal es la que más me impresiona en consulta, porque es la menos obvia y la que más personas explican mal. Es un aliento que huele a amoníaco, como a orina, como algo ligeramente rancio, como limpiador de piso. Y sé que eso puede sonar extraño o hasta ofensivo, pero necesito que lo escuches con la mente abierta, porque esta señal puede estar diciéndote algo muy serio. La mayoría de las personas que vienen a verme con esto me dicen, Doctora Jemison, creo que tengo problema de encías, o creo que necesito ir al dentista, y a veces sí. Pero cuando el azúcar lleva mucho tiempo alta, los riñones empiezan a trabajar con dificultad para filtrar todo el exceso. Y cuando los riñones están bajo presión, cosa que ocurre con mucha más frecuencia en personas con diabetes mal controlada, liberan compuestos nitrogenados que el cuerpo intenta eliminar, entre otras vías, a través del aliento. Eso es lo que produce ese olor a amoníaco. Piénsalo así. Imagínate que el filtro de agua de tu casa está tapado. El agua sigue pasando, pero arrastra cosas que no debería, y al final del tubo, el agua llega diferente, con un sabor, con un olor que no estaba antes. Los riñones son el filtro del cuerpo. Cuando ese filtro está sobrecargado, el cuerpo lo dice de maneras que pocos saben interpretar. El Instituto Nacional de la Diabetes, las enfermedades digestivas y los riñones, parte de los Institutos Nacionales de Salud, reporta que más del 40% de las personas con diabetes tipo 2 desarrollan algún grado de enfermedad renal, 40 de cada 100, y la mayoría de esas personas no lo saben hasta que el daño ya está avanzado. No te digo esto para asustarte, te lo digo porque esta señal en el aliento puede ser la primera oportunidad que tienes de actuar antes de que el daño renal sea más serio. Si notas este tipo de olor de manera persistente, habla con tu médico y pide que te revisen también la función renal, no solo el azúcar. El mes pasado tuve un paciente, Jorge, 64 años, jubilado, originario de Guadalajara, pero viviendo en Phoenix desde hace 20 años. Vino a verme porque su esposa lo convenció. Él se sentía bien, decía,
Pero su esposa había notado algo en su aliento desde hacía varios meses, un olor que ella no podía describir exactamente, simplemente raro, diferente. Jorge me dijo, doctora, yo creo que es la dentadura, necesito ir con el dentista. Antes de hacerle cualquier análisis, le pregunté sobre sus hábitos, sobre cómo dormía, sobre si se levantaba mucho al baño de noche. Me dijo que sí, que 2 o 3 veces, pero que pensó que era la edad. Le hicimos un análisis completo ese día. Su glucosa en ayunas estaba en 231. Sus riñones mostraban señales tempranas de daño. Llevaba, según los resultados, al menos 3 años con diabetes sin saberlo. 3 años. Y todo ese tiempo, su aliento había estado tratando de avisarle, pero aquí está lo importante, y quiero que te quedes conmigo para las últimas 2 señales, porque la cuarta es la que casi nunca aparece en ningún folleto médico, y la quinta puede ser la señal más silenciosa de todas. La cuarta señal es un aliento persistente que parece a comida vieja o a fermentación, como si tuvieras algo guardado que no sale con el cepillado ni con el enjuague. Muchos de mis pacientes lo describen como un sabor rancio que nunca se va del todo. La explicación que más escucho es que es problema de encías, o de la garganta o del estómago. Y a veces puede serlo. Pero lo que muchos no saben es que el azúcar alta crea un ambiente en la boca que favorece el crecimiento de bacterias de una manera acelerada. La saliva, que normalmente actúa como protección natural, como si fuera el vigilante de tu boca, se vuelve más espesa y menos efectiva cuando el azúcar está elevada de manera crónica. Piensa en la diferencia entre agua limpia corriendo por una tubería y melaza espesa moviéndose despacio. El agua limpia arrastra todo lo que no debe estar ahí. La melaza deja que todo se quede pegado. Eso es lo que le pasa a la saliva cuando el azúcar lleva mucho tiempo alta. La Clínica Mayo ha documentado que las personas con diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de enfermedad periodontal y de infecciones bucales recurrentes y que esa relación funciona en ambas direcciones. El azúcar alta daña la boca, y los problemas bucales a su vez pueden hacer que el azúcar sea más difícil de controlar. Es un ciclo. Y la señal más visible de ese ciclo, la que puedes notar tú mismo antes de cualquier análisis, es precisamente ese aliento persistente que no desaparece con la higiene normal. Lo que puedes hacer hoy mismo, es prestar atención a si este olor es consistente, especialmente por las mañanas y después de horas sin comer. Y si lo es, habla primero con tu médico antes que con el dentista, porque puede que la causa raíz no sea bucal. La quinta señal, y esta es la que más me sorprende que pocos conozcan, es una sensación de sabor metálico en la boca que viene acompañada de un aliento ligeramente amargo, como de monedas viejas o de algo mineral. Muchas personas mayores de 60 que vienen a mi consulta me dicen que lo notaron pero pensaron que era un medicamento que estaban tomando, o que era el agua, o simplemente que así estaban sus dientes. Y es verdad que algunos medicamentos pueden causar sabor metálico, pero cuando ese sabor es persistente y viene acompañado de un aliento que otros notan antes que tú, puede ser una señal de que el sistema nervioso autónomo, el sistema que controla funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la salivación y la circulación, está siendo afectado por niveles de glucosa crónicamente elevados. Los nervios que controlan las glándulas salivales y las papilas gustativas son algunos de los primeros en verse afectados por la neuropatía diabética temprana. Imagínate los nervios como cables de teléfono. Cada cable tiene una capa exterior que lo protege. El azúcar alta actúa como humedad constante que va dañando esa capa. Despacito, sin que lo sientas. Primero las señales llegan un poco alteradas. Luego el sabor cambia. Luego la sensación en las manos o los pies. La Asociación Americana de la Diabetes estima que entre el 50 y el 70% de las personas con diabetes desarrolla alguna forma de daño nervioso y en muchos casos, las primeras señales no son en los pies ni en las manos, sino en la boca y en la percepción del sabor. Si tienes este sabor metálico de manera frecuente, especialmente combinado con alguna de las otras señales que te mencioné hoy, eso es una conversación que necesitas tener con tu médico esta semana. No el próximo mes, esta semana. Piensa en alguien que conoces, un vecino, un amigo, alguien de tu familia, que pueda tener alguna de estas señales sin saberlo. Esa persona necesita ver este video. Mándalo por WhatsApp hoy. Quiero ser honesta contigo por un momento, no como creadora de contenido, como médica.
He estado sentada frente a pacientes que llegaron a mi consultorio con diabetes en etapas avanzadas, complicaciones en los riñones, en los ojos, en los pies, y que me dijeron que llevaban años notando cosas raras en su aliento, en su saliva, en su sabor de boca, pero que nunca supieron a qué conectarlas, que pensaron que era la edad, que pensaron que era algo que comieron. He hablado con familias que no entendían cómo algo tan serio había pasado sin aviso, pero sí hubo aviso. El cuerpo siempre avisa. El problema es que nadie les enseñó a escucharlo, y eso no es culpa de ellos, es una falla del sistema, de cómo se comunica la información médica, de quién tiene acceso a qué, de cuánto tiempo tiene un médico para explicar en una cita de 15 minutos, todo lo que realmente importa. Esta es la verdad que 22 años en esta especialidad me enseñaron. La mayoría de las personas que desarrollan complicaciones serias de diabetes no fallaron en cuidarse. Fallaron en tener información que simplemente nunca llegó a ellas a tiempo. Tú ahora la tienes. Entonces hagamos un resumen rápido de todo lo que vimos hoy, porque quiero que te vayas con esto muy claro en la mente. La primera señal es un aliento dulce o afrutado que aparece en ayunas y que no tiene que ver con lo que comiste. Señal de que el cuerpo está quemando grasa de emergencia porque las células no reciben suficiente glucosa. La segunda es un olor a acetona o a quita esmalte, residuo químico de ese mismo proceso de quema de grasa más intenso y más urgente. La tercera es un olor a amoníaco o a orina, señal de que los riñones pueden estar bajo presión por el exceso de azúcar. La cuarta es un aliento persistente de comida vieja o fermentación que no desaparece con la higiene, señal de que el ambiente de la boca ha cambiado por el azúcar crónica. Y la quinta es un sabor metálico o amargo persistente que otros notan antes que tú, posible señal temprana de que el sistema nervioso está siendo afectado. Lo que te pido que hagas esta noche es simple. Esta noche antes de acostarte hazle esta pregunta a alguien de tu casa, tu esposo, tu esposa, un hijo, quien viva contigo. Pregúntale, ¿has notado algo diferente en mi aliento últimamente? Solo eso, sin drama, sin alarma, una pregunta directa. Y mañana por la mañana, antes del café y antes del desayuno, presta atención tú mismo. ¿Hay algo dulce, algo químico, algo que simplemente no cuadra? Anótalo. Y si la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, llama a tu médico esta semana y pide un análisis de glucosa en ayunas y una hemoglobina A1C. Son dos análisis simples que pueden darte una imagen clara de cómo ha estado tu azúcar en los últimos 3 meses. Los pacientes que lo detectaron a tiempo, los que hoy viven bien, los que controlan su azúcar sin complicaciones, no tuvieron mejor genética ni mejor suerte. Simplemente prestaron atención a lo que su cuerpo ya les estaba diciendo. Esa es la única diferencia que yo he encontrado. Si este video te dio algo útil hoy, compártelo. Hay alguien en tu vida ahora mismo, un esposo, una esposa, un hermano, tus papás, una tía, un compadre. Alguien mayor de 60 que nunca ha conectado estas señales con lo que está pasando dentro de su cuerpo. Mándalo por WhatsApp. Ese simple gesto puede ser lo más importante que hagas hoy. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 señales has notado en ti o en alguien que quieres? Leo cada comentario en este canal. Todos y cada uno. La próxima semana te voy a mostrar las señales silenciosas en la piel que también avisan de diabetes antes de cualquier análisis de sangre. No señales generales, señales específicas en lugares exactos del cuerpo con colores y texturas específicas que la mayoría de las personas nunca sabe interpretar. Es información que la mayoría de las personas nunca recibe fuera de un consultorio especializado. Dale suscribir y activa la campanita porque si este video te fue útil, el de la próxima semana va a importar aún más. Antes de terminar, quiero decirte algo importante. Todo lo que compartí hoy es información médica general basada en investigaciones publicadas y en mi experiencia clínica. No reemplaza tu atención médica personal. Antes de hacer cualquier cambio, especialmente en medicamentos o procedimientos planeados, habla con tu propio médico. Él conoce tu historial, él conoce tu cuerpo. Y esa conversación informada, directa y sin apuros es exactamente donde empieza la buena medicina.